Trabajé en Little Caesars en 2014 mientras estudiaba en la universidad. Un día, al llegar a iniciar mis labores como de costumbre, noté que estaban retirando una de las puertas de entrada. Al preguntarle al gerente la razón de esto, él me mostró un video de las cámaras de seguridad, donde se podía ver cómo, durante la madrugada, esta puerta se estrellaba de la nada. Uno pensaría que podría haber sido un ladrón que había lanzado algo para romperla, pero fuera del local no había nadie, y además, la manera en la que ésta se había roto mostraba que el golpe más bien parecía venir desde dentro. Como iban a tardar en instalar una puerta nueva, contrataron de emergencia a un velador para que cuidara el local durante la noche, y este hombre al día siguiente notificó haber visto a un niño que estaba jugando en el área del refrigerador a eso de las 2 de la mañana. Esto coincidía con la hora en la que la puerta se había roto en la noche anterior. Agradecemos a Brenda Cecilia Esquivel por compartir con nosotros esta historia. Hemos traído anécdotas sobre establecimientos de comida rápida como McDonald's, Burger King o KFC, pero no podíamos dejar atrás a una de las pizzerías más populares del mundo. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 8 experiencias extrañas y paranormales ocurridas en Little Caesars. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Hace 2 años comencé a trabajar en una sucursal de esta franquicia, ubicada en una plaza de Cuautitlán. Una noche, después de cerrar la sucursal, estaba trabajando en unos formatos en la computadora. Eran aproximadamente las 10 u 11 de la noche, y algunos compañeros ya se habían ido, mientras otros estaban esperando a que vinieran por ellos. Poco a poco todos se fueron marchando sin que yo me diera cuenta, ya que salían por la puerta trasera. Debido a que me tardé más de lo esperado, ya eran las 12 o 1 de la madrugada. Estaba casi por terminar mis formatos, ya que era nuevo en el puesto de subgerente y algunas cosas todavía se me dificultaban. De repente, escuché cómo se abría la puerta del cuarto de escobas y algunas cosas se caían de las tarjas de lavado. Esto era algo común, pues algunos compañeros tardaban más que otros en terminar sus limpiezas, así que yo solo grité: ¿te falta mucho? Déjalo, no te preocupes, ya es muy tarde. Pero no recibí respuesta, y pensé que la persona no me había escuchado o que quizás estaba llevando audífonos o algo así. Pero después escuché pasos en el lobby y pensé que una cajera apenas estaba terminando sus limpiezas o que algún compañero estaba ahí esperando o algo así. Pero pasaron otros minutos y finalmente yo terminé. Subí mis archivos a la nube y me dirigí a ver si aún quedaba alguien conmigo por todo lo que había estado escuchando. Noté que el cuarto de escobas sí estaba abierto, pero alrededor no había nadie. Revisé todo el lugar, incluyendo la cámara fría y los baños, pero no había absolutamente nadie. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y yo me salí tan rápido como pude de la sucursal. Tomé un Uber a mi casa y me acosté, pensando en qué es lo que había pasado. Al día siguiente le pregunté a mis compañeros, los que estuvieron conmigo en el turno del cierre de la noche del día anterior, si alguien sabía algo sobre lo que había escuchado, pero todos me dijeron que se habían ido a las 11 en punto, mientras que yo salí de la sucursal hasta la 1 de la madrugada. En noches posteriores a esto seguí escuchando ruidos, pero aunque suene un poco extraño, la verdad es que con el paso del tiempo ya me he ido acostumbrando a ellos. En una ocasión, cuando trabajaba en Little Caesars, me tocó quedarme hasta el cierre, más que nada para apoyar con la limpieza y la preparación de las salsas para la pizza. Estuvimos ahí hasta alrededor de la 1 de la mañana, y ya cansados, comenzamos a tomar nuestras cosas para irnos en compañía de nuestro jefe. Pero entonces ocurrió algo perturbador y bastante inusual, pues en el momento de salir, las luces de todo el local se apagaron. El interruptor se encontraba por la entrada de la cocina, así que era imposible que alguno de nosotros lo hubiera tocado. Nuestro jefe fue a ver qué ocurría, y todos los que estábamos ahí nos asustamos mucho cuando vimos a alguien fuera del local, asomándose por los ventanales.
Parecía ser una persona muy alta, por ahí de los 2 metros, y se veía claramente cómo sus ojos brillaban entre la oscuridad. Estábamos aterrados, sin saber cómo reaccionar, y entonces nuestro jefe restableció la electricidad y aquella cosa desapareció. Le contamos lo que habíamos visto, pero creyó que solo estábamos alucinando por el cansancio, e incluso llegó a decir que simplemente podría haberse tratado de alguna persona sin hogar, merodeando por ahí. Pero a mí me da la sensación de que eso que vimos, eso que se asomó por el cristal, no tenía pintas de ser algo que pudiera considerarse humano. Trabajé durante 3 años en un Little Caesars en mi época universitaria. La sucursal estaba muy cerca de mi casa y yo siempre sentí una vibra muy extraña en ese lugar, pero curiosamente la única vez en la que sí viví algo que puedo denominar como paranormal fue cuando yo ya no trabajaba ahí. Déjenme les explico. Renuncié en 2018, ya que me gradué de la universidad y empecé a ejercer mi carrera en ingeniería industrial. Afortunadamente no tardé mucho en conseguir un buen trabajo. Sin embargo, todas las mañanas, a eso de las 6, pasaba caminando frente a Little Caesars donde había trabajado. Esto para llegar a una parada de autobuses donde yo tomaba la micro hacia mi nuevo empleo. En varias ocasiones me sorprendió ver a uno de mis excompañeros llamado Roberto que estaba dentro del establecimiento limpiando los vidrios. Era raro porque el lugar abría hasta las 10 de la mañana. Y a pesar de ello, cuando yo lo veía, lo saludaba a la distancia levantando la mano. Él solamente, con mucha seriedad, asentía con la cabeza y seguía en lo suyo, limpiando cuidadosamente los vidrios. Nosotros nunca fuimos amigos cercanos, pero tampoco nos llevábamos mal, así que no me pareció extraño que nuestra interacción resultara ser algo fría. Yo llegué a verlo unas 10 veces más después de esto que cuento, más o menos a la misma hora, cuando el sol todavía no terminaba de salir, y él estaba ahí, haciendo exactamente lo mismo. En una ocasión me encontré con una chica llamada Erika en un centro comercial. Ella también había trabajado en el mismo Little Caesars que yo. Entre el saludo y la plática, de repente me dijo: «Oye, ¿sí supiste lo de Roberto?». Yo le contesté que no, y lo que me dijo me dio escalofríos y me dejó helado. Pues se suicidó en su casa, más o menos un mes después de que renunciaste. No supe qué decir. Ni siquiera le dije a ella ni a nadie más que había visto a Roberto todas las mañanas durante varios meses después de que ya había muerto. La verdad desconozco si él sigue apareciéndose por ahí, pues después de que me enteré de esto, la verdad preferí tomar un camino mucho más largo para no tener que pasar otra vez enfrente de ese establecimiento. Yo tuve una experiencia en un local de Little Caesars en Tijuana. Llegué al establecimiento para comprar una pizza, pues trabajaba cerca de ahí, cuando escuché que los empleados comentaban sobre algo que al parecer los había asustado mucho durante la noche antes de cerrar. Yo fingí no escuchar, aunque sí me causó curiosidad el saber de qué estaban hablando. Al final la chica del mostrador se percató de mi presencia e hizo como si no hubiera comentado nada. Tiempo después, me enteré de que, al parecer, muchos trabajadores de ese local en específico, por alguna extraña razón, no duraban mucho y terminaban renunciando. Hasta la fecha desconozco si se trataba de algo paranormal o no, pero según sé, algo muy extraño pasaba y sigue pasando en ese lugar. Hola habitantes, solamente paso para avisarles que vamos a estar este próximo sábado 13 de julio a las 5 de la tarde en Morelia, Michoacán, presentando nuestro libro Estoy muerto y sigo gritando. Ahí vamos a estar firmando sus libros y también tomándonos fotos con ustedes o lo que ustedes gusten. Va a ser en Techani, la dirección es Bartolomé de las Casas número 230, Colonia Centro, en Morelia, Michoacán. También vamos a tener como invitada especial a la Dama de Blanco, así que si ustedes son seguidores de su canal, van a poder conocerla también. Nos vemos por allá en Morelia, Michoacán. Tengo una historia algo corta pero bastante inquietante. Soy un cliente frecuente de esta franquicia debido a sus precios y al sabor de sus pizzas. Y hace 3 años, como de costumbre, yo fui a comprar una pizza para cenar en casa. La sucursal a la que suelo ir se encuentra en una esquina donde se cruzan 2 avenidas bastante transitadas de mi ciudad, por lo que siempre hay algo de gente ahí y a veces la espera puede ser un tanto larga.
Sin embargo, ese día tuve algo de suerte y no había demasiada gente, solamente éramos 3 personas, un señor de aproximadamente 40 años, una niña de 10 y yo. El señor hizo su pedido y lo recibió con normalidad. Lo extraño vino con la niña. Ella tenía un aspecto descuidado, como los niños que a veces están en semáforos pidiendo dinero o vendiendo cosas. Además, pude notar que tenía algunos moretones en los brazos y que su voz, al hacer el pedido, me indicaba que simplemente algo no estaba bien. Siento que la chica que despachaba también se percató de esto. En ese momento, por alguna razón, me giré y miré hacia el estacionamiento del local. Ahí pude ver una camioneta estacionada, aparentemente esperando a la niña. No era una camioneta muy lujosa, pero sí estaba completamente polarizada y daba una vibra de que algo no estaba bien con ella, simplemente no me inspiraba confianza. En ese momento, le entregaron el pedido a la niña y ella simplemente se fue y subió al vehículo. Después de que lo hizo, todo el lugar se puso bastante incómodo y no supe qué hacer. Miren, la verdad es que no sé exactamente qué pasó con esa niña y tampoco estoy seguro de que haya algo malo con ella o con lo que vi. Lo único que espero de verdad es que todo esto haya sido una especie de mal presentimiento que no tenía nada que ver y que esa pequeña esté ahora bien. En el Little Caesars donde trabajé pasaba algo muy raro y nunca supimos la razón. Resulta que a todos los empleados nos tocó en alguna ocasión escuchar que alguien nos llamaba como susurrando. A veces solo escuchábamos psst, psst, desde algún rincón o directamente nuestro nombre. En mi caso, mientras estaba en la caja atendiendo a algún cliente, a veces oía en voz muy baja como alguien decía «Benjamín, Benjamín», detrás de mí, y al voltear no había nadie. Al inicio, cuando era nuevo, creí que eran mis compañeros y que solo estaban jugando, pero con el tiempo comencé a ver con frecuencia cómo a otros también les pasaba lo mismo, especialmente por la tarde o noche. En una ocasión, cuando llegamos a trabajar, nos encontramos con el gerente fuera de la sucursal. Estaba pálido, pero tratando de mantener la compostura, aunque visiblemente asustado. Él nos contó que esa mañana había llegado muy temprano para revisar algunas cosas, y estando completamente solo, escuchó su nombre, y al haber completo silencio, notó que era una voz extraña y tenebrosa que parecía venir desde el fondo de la pizzería, un lugar donde obviamente en ese momento no había más que oscuridad. Al saber que estaba solo, no pudo hacer más que salir y esperar a que llegaran los demás empleados. Actualmente ya no trabajo ahí, pero hasta donde sé, esto sigue ocurriendo. Y no sé qué es lo que habita en ese lugar, pero definitivamente es algo bastante oscuro. Actualmente trabajo en un Little Caesars. Es un trabajo pesado, pero a la vez bastante divertido. Claro, esto dependiendo de las personas y de cómo te lleves con los encargados. Yo me llevo muy bien con todos y gracias a eso me permiten ciertas libertades como faltar o llegar tarde de vez en cuando. Un día me desperté con algunos dolores, nada demasiado fuerte, pero decidí tomarlo como pretexto para no asistir. Pensé que esto no les afectaría mucho, pues iba en el turno intermedio. El día transcurrió con normalidad, pero casi a la hora a la que se suponía que yo debía salir de trabajar, empecé a recibir muchísimos mensajes en el grupo del trabajo. Mi gerente me preguntaba si estaban todos bien, pedía que cerraran la tienda inmediatamente y que por nada del mundo salieran. Los mensajes venían acompañados de videos de patrullas y de ambulancias que estaban fuera de la sucursal. Preocupada llamé a mis encargadas, pero nadie contestaba. Al día siguiente me contaron que, justo a la hora en la que yo debía terminar mi turno, hubo una balacera en la parte de atrás de la sucursal, y ahí, lamentablemente, 3 personas perdieron la vida. Obviamente esto me sorprendió, pero lo peor fue imaginar el miedo que sufrieron mis compañeros, ya que me contaron que la sucursal en esos momentos estaba llena y de hecho la fila llegaba hasta la puerta cuando los disparos empezaron. Los clientes de pronto entraron corriendo en pánico por los sonidos de los disparos. Algunos incluso se tiraron al suelo y otros salieron corriendo de la sucursal buscando escapar de ahí. Las cajeras gritaban y entraban a la cocina. Mis encargadas corrían para cerrar la ventana de autoservicio y también la puerta principal, que solamente se cierra con llave. Todos mis compañeros estaban corriendo hacia la parte de atrás de la cocina y finalmente, cuando estuvieron resguardados,
llamaron a la policía. Afortunadamente a mí no me tocó vivir esa experiencia, pues como dije, ocurrió justo a la hora en la que yo iba a terminar mi turno y ese día no fui. Pero desde entonces se escuchan algunas cosas muy raras en las madrugadas, sobre todo en el cuarto frío, el cual está al fondo de la tienda, y que como ya se imaginarán, está justo detrás de donde a 3 personas les arrebataron la vida. Cuando trabajaba en Little Caesars de Aguascalientes, estaba como subgerente nocturno. Hubo un tiempo en el que nos quedamos sin gente, por lo cual éramos solo 5 personas y yo para cerrar el turno. Eso implicaba hacer cortes de caja, limpiar, lavar trastes, sacar basura, barrer y trapear desde el lobby hasta la parte trasera del restaurante y en general dejar todo limpio en el local. Por ese motivo nos repartíamos bien el trabajo y cada uno se encargaba de un área en específico, pues como imaginarán, no nos dábamos abasto para hacer todo rápido, así que a veces salíamos muy tarde. Y en esas ocasiones, al estar todos enfocados en nuestras áreas y sin clientes, la campana que se usaba para avisar que ya estaba lista una nueva orden, comenzaba a sonar de repente, sin razón. Obviamente nos asustábamos, pero pensábamos que era el aire y tratábamos de no darle mucha importancia. El tablero de luces estaba al fondo del restaurante, por lo que uno de nosotros tenía que apagar todos los switches y recorrer después todo el local en la oscuridad para poder salir, no sin antes detenerse en la puerta del personal para poner la alarma. Como yo era el encargado, casi siempre me tocaba hacer todo esto a mí, y no podía evitar recordar en ese momento que la campana a veces sonaba sola, y me invadía entonces un miedo mientras caminaba hacia la salida. Una noche, sin poder evitar aquel miedo continuo, antes de bajar los switches, empecé a escuchar el sonido que hacen los sartenes al empalmarlos. Me apresuré para apagar todo y salí entre corriendo y caminando. Al llegar al área de shit-out, donde se enharina y pega la masa, vi de repente cómo un sartén perfectamente colocado en una torre se movía y caía por sí solo. Muerto de miedo me quedé en la puerta, solo ahí, parado viéndolo. Quería salir lo más rápido posible, pero sabía que si no lo recogía, el que abría al día siguiente me iba a reportar. Y además, en las cámaras, se vería que yo lo había visto y que no había hecho nada, lo que me aseguraba un buen regaño. Con más miedo que ganas fui a recogerlo. Después puse la alarma y sin voltear atrás salí de ahí. Incluso olvidé mi sudadera adentro. Les conté a mis compañeros lo que había pasado. 2 de ellos se rieron de mí y los otros me dijeron que ya habían escuchado cosas así antes y que en el área de trastes se les habían caído cosas de la nada. Después de eso se volvió cada vez más frecuente escuchar cosas así en el local: sartenes crujiendo, los cortadores rozando entre ellos, la puerta de walking cerrándose o las tapas de plástico chocando. Pero no quedaba más que hablarle a alguien para que nos hiciera compañía en ese momento. Y al bajar los switches a diario, como buen miedoso, yo le pedía siempre a alguien que me acompañara durante todo ese trayecto. Sé que no es la gran historia, pero imagínense vivir esa sensación cada noche durante 6 de los 7 días de la semana.